Escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y ya mero, cada vez está más cerca. Hasta se escuchan por ahí ruidos extraños. Yes. Sí. Spooky looky. De las preparaciones que estamos haciendo para salvar sus almas y sus conciencias de todos ustedes. Archie, mi servidor. Copia registrada. Control copy, control paste. Nos vemos ahí pronto. Preparen sus tarjetas de crédito. Así es. 8 de agosto nos vemos con nuestro nuevo show en Monterrey, en el escenario GNP. Boletos en Ticketmaster. En Ciudad de México, 27 y 28 de agosto, en el auditorio... Son 2 agostos. En el auditorio BB. Boletos en bolete.com. Ciudad Juárez, 18 de septiembre, auditorio Benito Juárez. Boletos en Don Boletón. Y Guadalajara, en Teatro Galerías, 1 de octubre. Boletos en boletia.com también. Apúrate porque se acaba. Y además, esta semana empieza oficialmente ya la preventa de nuestro segundo libro. ¡Yeah! Volumen 2. Damos con todo. Simón. Prepárense. Es el regalo de Halloween perfecto. Así es. Entonces, esta semana empieza la preventa. En agosto empieza ya la venta física. Y si todo sale bien, también en algunos de los shows podremos tener libros ahí. Si no, pues cómprenlo y se los firmamos. Ahí vemos. Y los dejamos con el episodio 386 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. We're back, cada vez más cerca de Agosto Asesino, pero todavía tenemos historias más light que contar para que se preparen. Mientras vayan votando porque se está poniendo chida la competencia. Más light, güey. Más light. Así, el del yogur estuvo bien tranqui, güey, ¿no? Sí. Es que no fue yogur light, fue yogur. Le voy bajando. Esta, nos vamos a lo paranormal, güey, para relajarnos poquito antes de que la amígdala explote. Güey. Bueno. Entonces, prepárense. Hoy nos vamos a Deutschland. Oh, ok. A Alemania. Diciembre de 1967. Ah, bueno. el buen Alemania. Se me olvidó mencionar esa palabra. En un despacho de abogados de una tranquila ciudad del sur de Alemania, un técnico revisa un contador telefónico y no puede creer lo que ve, güey. En un lapso de 15 minutos, el servicio del reloj parlante, ¿se acuerdan antes? Sí, que marcabas. Van a haber muchas explicaciones así de... Sí. Antes marcabas el teléfono 030. era un aparato diferente que estaba conectado a la pared con un cable. Ahorita voy a hablar de eso porque tengo que... Pero sí, había un teléfono para saber qué hora era. Sí. Era el 03 y después cambió al 030. Sí, Marcaba 03 y lo ya te decían la hora. Pues era esta cosa fue marcado 46 veces. Era un ritmo minutos. que... Ok. Era un ritmo, ahorita me voy a adentrar a todo esto mejor, pero era un ritmo que con la tecnología del mercado mecánico de la época resultaba físicamente imposible. Güey. Ningún dedo humano, ninguna máquina conocida en esa oficina pudiera producir esa cadena de llamadas. Y no era la única anomalía. En las semanas siguientes, decenas de personas, empleados, ingenieros, policías, periodistas, presenciarían bombillas que se desenroscaban solas, cuadros que giraban sobre la pared y descargas eléctricas que ningún cable podía producir. Esta es la historia del caso del poltergeist más documentado e investigado científicamente del siglo XX y al fin me toca platicar de él. Okay. Creo que es el que nos va a llevar a platicar bien fregón de lo que es verdaderamente lo paranormal. Entonces, grab on, güey. Lo que sí les voy a decir es que no hay fantasmas. Hay osciloscopios físicos del Instituto Max Planck y un expediente que más de 50 años después sigue sin cerrarse del todo. No mames. Ajá. Así que vámonos a Rosenheim y el poltergeist. Ok. Y siempre son en Alemania, güey. ¿No? O nada más la palabra es de origen alemán. Algo así. Sí. ¿Sí? Poltergeist. Geist es fantasma y polter es ruidoso. Fantasma ruidoso. Fantasma ruidoso. Sí. Geist. Bueno retomar ese, güey. Esa etimología. Poltergeist. Sí.
Poltergeist. Polter es ruidoso. Ok. El equivalente, como noisy, Sí, man. estruendoso, Va. chocarrero. Entonces, Polterschnitzel. Le digo que Rosenheim es una ciudad del tamaño medio en el sureste de Baviera. Baviera, sí. Muy cerca de la frontera de Austria. En 1967 no era un lugar con historias de apariciones, leyendas locales ni tragedias que predispusieran a nadie a interpretar lo raro como sobrenatural. En este lugar no hay castillos con reputación de encantados, ni bosques negros, ni casas familiares cargadas de rumores centenarios. Era, en todos los sentidos, un sitio ordinario. Una ciudad de trabajo, de oficinas, de rutinas y de alemanes haciendo lo que hacen siempre con mucha precisión. Ok. Ahora, en ese entorno ordinario trabajaba Sigmund Adam. Era un abogado con un despacho como cientos de otros en Alemania. Y lo ves y es así, un alemán, viejito, pelo blanco, abogado, como se lo imaginarían, ¿no? Y su oficina no tenía nada especial hasta otoño de 1967, cuando empezaron a llegar llamadas extrañas. Alguien descolgaba el teléfono y no había nadie del otro lado de la línea. Hasta aquí no hay tanto problema. Pero a veces sonaban los 4 teléfonos de la oficina al mismo tiempo. Ah, cabrón. Sí, como si algo o alguien quisiera saturar por completo la capacidad de respuesta del personal. Un DDoS attack, güey, Sí, man. en el 67. El Badía haciendo freaking allá afuera. Luego las líneas se colapsaban una y otra vez. Y lo que en un principio parecía una simple molestia técnica empezó a convertirse en un patrón imposible de ignorar. Primero dijeron, qué incómodo. Luego era de siempre estaba ocupado el teléfono, porque la gente que les quería hablar no entraba a su llamada. Entonces Adam hizo lo que cualquier persona razonable haría en una situación. Desconectó 3 teléfonos. Sí, ¿no? Y así ya... Le habló a la Gestapo. No, llamó a la compañía telefónica para que revisara la instalación de arriba hasta abajo. Ajá. Los técnicos inspeccionaron cables, conexiones y centralitas. No encontraron ninguna falla. Todo, según sus propios instrumentos, funcionaba con normalidad. Como cuando le hablas a los del cable que te quedaste en internet y nunca hay un problema. Nomás reseté el módem y ya. Ajá. Sí. Cuando yo trabajaba en pedo de sistemas, me pasaba un chingo a mí, güey, que me decían así, es que está fallando esto. Luego llegaba yo y dejaba de fallar, güey. Es que es esa cosa, es un geist en los aparatos. El carro que trae un ruido, Sí, lo man. llevas al mecánico y que pues le di toda la vuelta a la nada. ciudad. No trae nada. No trae nada. Ajá. Pues, sin embargo, las llamadas fantasmas seguían produciéndose. Fue entonces cuando llegó la primera anomalía capaz de llamar la atención de gente completamente ajena a la oficina. La factura telefónica. Ah, claro. Acuérdense también, antes era carísimo todas las llamadas. Simón, te cobraban por llamada. Y por minuto. Y por minuto. A mi hermana, varios Larga regaños a distancia, mi ¿no? hermana por estar hablando con el noviecito 1 hora. Güey. Uy, Y llegaba no así de mames, que sí. 300 pesos. El internet, no nomás te costó. Bien cabronado el papá. ¿No? Mejor te lo hubieras cogido. Me sale más barato si te embarazas que pagar la factura, Daniela. Y uno acá colgando cada 4:59 minutos, ¿no? Para que no te cobraran. Ya después, Simón, con tu amigo Kit. Con el internet era el mismo problema, porque Sí, no man. nomás era pagar el internet, te cobraban el tiempo de llamada, porque era una llamada normal. Entonces cabrón. era todavía peor, porque te ponías a bajar un disco y No lo dejabas mames. 8 horas corriendo. Era una llamada de 8 horas. Ajá. Sí, güey. Estúpido, eres estúpido. Sí, güey, eran acá de llegaba así de ¿qué? ¿Te gastaste 500 nuevos pesos? Sí. Oh, I was there, Gandalf. Me acuerdo. Pues resulta que el despacho estaba siendo cobrado por llamadas al servicio del reloj parlante. En Alemania es el 0119. Ok. Esto es importante, son 4 dígitos. Ok. A un ritmo que, como les contaba al principio, ningún ser humano podía producir marcando manualmente una y otra vez durante todo el día. Porque eran de los que rotaban, ¿verdad? No eran de tacto. Ajá. O sea, no eran touch. No. Touch typing. No tenían es botones, que ¿no? Antes del touch, como lo conoces ahora, estaba el touch typing, que eran los sonidos cuando que marcabas ya un botón y sonaba un numerito. Sí. Antes de eso eran los de clic. Rotatorios. Los rotatorios. Ajá, los rotatorios. Los de disco. Ahorita llego a eso justamente porque sí es bien importante, güey. Les digo que este era el tipo de detalle que no podía explicarse con un simple algo está fallando con los cables. Era un dato, un número en un papel. Y los números en un papel son mucho más difíciles de descartar que un testimonio nervioso o una falla eléctrica, porque si hubiera una falla en los alambres no marcaría un número una y otra vez, que fue lo primero que descartaron.
Y viendo a lo que tú mencionabas, para entender por qué este detalle desconcertó tanto a los técnicos, hay que entender, júntense aquí a un lado de la radio, muchachitos, cómo funcionaba una centralita telefónica en 1967. Marcar un número no era instantáneo como hoy, y quienes se acuerdan de cómo era, pues deberían de cuidar sus articulaciones primero que nada, pero requería girar físicamente un disco. Entonces agarras un número, lo subías y lo tenías que esperar a que se regresara dígito por dígito. De hecho, llamarlo así. Cuando tenías prisa. Y tenía un topecillo, acá como un alambrillo. Bueno, un tope plateado. Básicamente lo que sí es que había una conexión que cuando pasaba era 1, 2, 3, 4, 5. Haz de cuenta. Eran 5, 3, 1. Y así es como marcabas con pulsaciones eléctricas. Sí. Era como que ya después era por tonos, ya no era por pulsaciones. Que era cuando podías, con grabaciones, Simón, hacer llamadas gratis. Sí, o sea, es que si tenías la grabación de los tonos como que de código que desbloqueaban, podías hacer esas cosas. Pero eso está chido, güey. Un vato que era bien vergas en el mundo del LSD y así descubrió que un silbatito que venía en los Cracker Jacks tenía el tono exacto para desbloquear. Para desbloquear las llamadas de cobrar. No. Y se hizo todo un hit en Estados Unidos. Se hizo viral. Sí, agarras un teléfono público y luego... Sí, man. El otro día el Ramfi estaba viendo aquí el documental de hackers. Sí, lo estábamos viendo. Entonces, digo, era de hueva así el pero qué bonito sentía colgar enojado, güey. Sí, man. Ya no puedo. Ya nomás le picas así. A menos que vendes el celular. O arrancar el teléfono del cable, güey. Es una ventaja más de tener un flip phone, güey. O sea, sí lo puedes cerrar. Sí puedes. Sí extraño el físicamente decirle, ¡y no me vuelvas a hablar, Margarita! Pero que no se te caiga porque te siguen pendejo. No es tan práctico. Bien pendejo te ves cuando se cae así, güey. No. Acá está. Entonces, tenías que... Hasta se abrió la cámara, mamá. Sí. Para que recuerdes tu cara de pendejo. Mira, foto de cuando interrumpí un episodio tirando mi celular. Huevo. Viral como la de los Oscars. Entonces tenías que hacer eso, esperar a que retrocediera número por número y luego tenías que esperar a que la otra línea contestara para que el sistema empezara siquiera a contabilizar el cargo. Se tenía que conectar la llamada. Esto es un proceso mecánico para empezar y en los mejor de los casos toma varios segundos. Si lo haces rápido. Me tripeó mucho con esta onda de cuando... Porque el cero empezaba en cero, ¿no? Sí. Era el más lejano, güey. Sí, era el más lejano. Y este era 0, 1, 1, 9. Entonces, es bastante. Nomás el 9 estaba luego, pero... Pero, o sea, prácticamente la centralita era esta señora que decía, ¿a dónde lo comunico? Y lo ya ¿conectaba cables o...? No, es operadora. No, era... ¿Cómo funciona? El teléfono centralita de disco. Sí. Ok. Sí, no, ya no habían... En el 67 ya no estaban... Bueno, no sé si estuvieran todavía, pero... Probablemente. Este teléfono no. Lo conecto. Entonces, marcar 46 veces el mismo número en 15 minutos de forma sostenida, porque era uno colgaba y lo otro colgaba, era no solo inusual, según la propia lógica del sistema telefónico de la época, era físicamente imposible. Ok. Con o sin fallas, era nomás físicamente imposible. Eran 3 veces por minuto. Ajá. Ok. Ahora, la compañía Deutsche Post, el operador estatal, instaló instrumentos de medición directamente en la línea del despacho de Adam, decidida a documentar con precisión lo que estaba ocurriendo antes de aventurar cualquier explicación. Lo que registraron no tenía precedente técnico conocido. En apenas 5 semanas se contabilizaron alrededor de 600 llamadas al servicio del reloj parlante. ¿Qué pedo? 600. 600 más llamadas. Para que te dijeran así de... La hora. ¿Qué hora es? 9. Que no trae la hora ahorita. Sí, y pues ya la compañía te le estaba tratando de decir, bueno, ok, no te voy a cobrar, porque el vato decía, es que no me cobres, no soy yo. Simón. Entonces, por eso se empezó a documentar muy bien todo, porque era también legal. Como una compañía telefónica que ya no existe acá. Bueno, creo que ya en general no existe. Tania tenía... O sea, literal no había un aparato telefónico en la casa. Nomás era el puro internet, pero tenías que tener a huevo la línea. Creo que eso lo siguen haciendo. Yo tengo teléfono de mi internet que nunca he usado. No me lo sé ni siquiera. Pero, o sea, no había un aparato que conectar a la línea, güey. Pero le estaban cobrando así que 2,000 pesos en llamadas o no sé qué, Marruecos, una mamada así. Cabrón. Y así de que literal es, güey, no hay manera, físicamente no existe un teléfono conectado aquí, nunca ha habido.
Y pues, todos los quisieron cobrar, güey. El Olotania, ¿qué pedo con esta cuenta? Es que es un príncipe que me va a llevar a... Yo no iría con ella todavía. Pero bueno, el detalle que realmente hizo que los ingenieros empezaran a tomarse el caso en serio, que dejaran de tratarlo como una simple curiosidad y comenzaran a investigarlo como un problema técnico genuino, es que durante buena parte de ese periodo, todos los teléfonos de la oficina estaban físicamente desactivados. Lo que tú dijiste. Desconectarlos. Ok. Solo Sigmund Adam tenía la llave necesaria para reactivarlos. Antes también los teléfonos tenían una llavecita, güey. Cabrón, esa serie no me la sabía, güey. Ajá, así como en la esquina, de esas llaves chiquitas como de... De locker, así, ¿no? Ajá, ándale. O son así de como bastón, redondas. de bastón de carro, güey, ¿no? Son así como redonditas y que nomás tienen como un clipcito así. Ajá. Así. Le hacías chuc para que tu hija, para que Daniela no le hablara a Mauricio 3 horas y me rompiera mi internet y se madreara mi download. Sí me acuerdo llegar y estaba... Ni a quién irle en esa situación, la verdad. Sí, porque llegaba a la casa y mi hermana... El único que salió perdiendo fue Mauricio. Entraba y ya estaba mi hermana con el teléfono y yo de... ¡No! ¡Shaisa! Maldita sea, mi disco de Marilyn Manson. No mames, mi video de Creed con Dragon Ball Z de fondo, güey. Creed con Dragon Ball Z de fondo, no al revés. Sí, al revés. Oye, no, porque la rola está en primer plano, ¿no? Y luego de fondo están los sonidos de pelea de Dragon No, Ball. están las imágenes. es un buen argumento. Lo tomaré. Sí, yo también me correr en esto. Un gusto. Gracias, un gusto. Sí. Lo pruebo. Cerrar este trato. Imágenes antes de sonido. Entonces ahora con solo un teléfono activo era todo más imposible y en teoría no había forma de que estas llamadas se hubieran producido siquiera, güey. Porque venían de todos los teléfonos, eso sabían y el único que estaba ahí era de Adam y Adam es el que quería llegar a qué es lo que estaba pasando. Entonces él no estaba marcando a estos números para cobrarse a sí mismo y aunque hubiera sido él, no había forma física humana de lograrlo. Ok. Entonces, es importante detenernos un poquito en este punto porque es precisamente el tipo de dato que separa el caso de Rosenheim de la inmensa mayoría de historias de poltergeist que circulan en el imaginario popular. No dependía únicamente del testimonio nervioso de un puñado de testigos asustados en la mitad de la noche. Todo este caso dependía de un registro instrumental hecho por una compañía estatal cuyo único interés era resolver un problema técnico y facturar correctamente a sus clientes, no fabricar ni sostener ningún misterio. Hasta aquí no se hablaba de ningún Geist. No, simplemente era una falla técnica. Chimón. Ajá, con un pedo monetario y como alemanes me imagino que estaban bien frustrados. Furiosos estaban. Sí. De no poder arreglar este pedo, güey. No. Vi un comediante que hizo ese chiste y me gustó mucho. Se llama Mario, es tu tocayo. El Mario. Pues, por supuesto, un registro instrumental no es lo mismo que una explicación definitiva. Eso hay que aclararlo. Pero un controlador puede fallar. Un técnico puede cometer un error de lectura. O un componente defectuoso puede generar señales que nadie anticipó y nomás es un fluke de esas cosas raras que se pasan con las tecnologías. Pero un rudo te da ganas de vivirla, ¿no? Y como veremos más adelante en este podcast, hay quienes sostienen que ni siquiera hace falta un fallo técnico convencional para explicar unos números como estos. A veces basta con que alguien deliberadamente sepa cómo manipular un sistema desde adentro. Y ahorita llegaré a eso, güey. Entonces, mientras la compañía telefónica seguía sin encontrar una explicación satisfactoria, un segundo frente de fenómenos empezó a manifestarse en el despacho. La instalación eléctrica misma parecía haberse revelado en contra de todo el personal. Estaban arreglando el teléfono y empezó a valer verga toda la electricidad. A parpadear, tintinear, ¿no? Sí, las lámparas de neón del techo empezaban a apagarse sin ninguna razón aparente, tintineaban. Nadie había tocado el interruptor. A veces, de hecho, se apagaban y era que se fue la luz. Y no, nomás el interruptor... Se botaba. Estaba igual. Y iban y lo bajaban y lo subían y volvía a prender. Cabrón. Ajá. Okay. Luego, las bombillas. Las pastillas, ¿no? Yo creo. Es que siempre es un término así, va, güey. Sí, la pastilla. La pastilla, sí, ¿no? Sí. No sé, en mi casa se quemó una. Sí, güey. Está mal balanceada la fase. La fase, güey. La fase, sí, no está aterrizado, ¿no? Sí. La fase del retonque. Ahí, a veces la pastilla se Casi repega. siempre es el neutro, que lo pusieron en fuego, generalmente. Así es. ¿Que no tú eres electricista, güey? Pues por estoy diciendo cosas reales, güey. Pues sí, o sea, yo estoy mamando, pero... Yo no.
Luego empezó cosas más extrañas. Güey. Las bombillas, según describieron varios testigos presentes en la oficina, de nuevo les recuerdo, es una oficina de alemanes. Señores alemanes. Abogados aburridos. Sí, pero empezaron a decir que se desenroscaban solas de sus casquillos, como si una mano invisible las estuviera girando lentamente. Están en la oficina y luego se caía. Y no es por la misma energía, pasaría todo el tiempo ese... No, explotarían, güey. Sí, si fuera descarga eléctrica, explotarían, no se desenroscarían. Sí, jamás. Eso está raro, güey. Es lo más raro hasta ahorita para mí. Ajá. Porque la falla la siento muy técnica, güey. O sea... Sí, que puede ser algo que nomás todavía no descubrían de por qué se puede hacer esa falla. Pero esto empezó, por eso te les digo que aquí ya empezó a escalar a... Wait a minute. Luego, en octubre de 1967, en uno de los episodios más recordados de todo el caso, todas las luces de la oficina se apagaron de una vez, así, de forma simultánea, acompañadas de un fuerte estallido que sobresaltó a todos los presentes. Entonces iba como poco a poquito, como si estuvieran probando, y de repente un día, ¡pum! ¡Bye! Entonces el despacho llama a un electricista de confianza para que revisara la instalación con detenimiento. El profesional, un borre, pero alemán. Borre. No sé, Shepa. Inspeccionó cables, interruptores y conexiones en inglés y no encontró ninguna causa evidente que explicara lo que estaba ocurriendo. Ahora, ante la falta de respuestas, decidió instalar medidores de voltaje. Porque cuando él llega, todo está jalando de nuevo. Claro, ajá. Entonces decide instalar medidores de voltaje para monitorear de forma continua la red eléctrica del edificio, con la esperanza de capturar el fenómeno en el momento exacto que se produjera y de ahí ver si es problema del generador, o viene de fuera, descarga, si algo está mal ahí. Fusibles. O sea, hay un fantasma eléctrico. Sí. Está Jamie Foxx ahí. Sí. Una de las peores películas de Spider-Man. Lo que esos medidores registraron resultó todavía más desconcertante que el problema original. Sobrecargas de potencia lo suficientemente fuertes, en teoría, como para fundir sin remedio los fusibles de toda la instalación. Y sin embargo, los fusibles nunca se fundieron. Es que los alemanes hacen muy bien las cosas. Había buena pastilla, güey. Sí, güey. No, es que pues, tenía diablito, güey, ¿no? Tu pastilla tiene ¿cuántos amperes? O los fusibles, ¿no? Que esté de 30 amperes, de 40. Entonces, así, si pasa de eso, truenan. Sí. La corriente, le estaba llegando, no sé, en 80 y los fusibles como y todo si era de 30. Y pasaban. Y no se tronaban. Entonces, más bien no pasaban por ningún registro, no llegaban así directo a las luces. Ajá. Pero ¿cómo? Si tienen que pasar por los fusibles. Aquí empieza todo el... ¿Tú eres el Tesla? Ay, no te creas, pero sí, ¿no? Algo producía esa energía, güey. Algo estaba produciendo energía. Sí, vas bien. Algo o alguien. Entonces, la red, en resumen, aguantaba picos que no debería haber podido soportar, como si las leyes básicas de la electricidad se estuvieran doblando ligeramente sin llegar a romper todo debería estar frito. Sí, a esto se sumaron otros fenómenos que aislados podrían parecer anecdóticos, pero que en conjunto empiezan a dibujar un patrón cada vez más difícil de ignorar. El líquido revelador de la fotocopiadora de la oficina se derramó por sí solo en varias ocasiones, creando un desmadre. Sí. Luego, obviamente nadie había manipulado ni la máquina. Después se escuchaban golpes secos, sonidos de impacto sin ningún origen identificable. Estaban trabajando las secretarias y, los típicos golpes de poltergeist en las paredes donde no había... Aquí de repente cuando estamos grabando se escuchan ruidos como si alguien estuviera abriendo unas papitas. Unos chocorroles. ¿Es el Ramfi o una rata? Ajá. El Ramfi la abre las papitas y le comparte la rata. Luego, cuadros que llevaban años colgados en la misma posición aparecieron girados sobre su propio gancho, como si alguien los hubiera hecho rotar ligeramente sin descolgarlos. Ok. Sí, ya pasó de algo eléctrico, tal vez es cables viejos a what the fuck. Frustrado y cada vez más desesperado por encontrar una solución práctica, Adam incluso llegó a contratar un generador privado con la esperanza de que un suministro eléctrico completamente independiente de la red pública resolviera de una vez por todos el problema. No sirvió de absolutamente nada. ¿También se le iba la energía? Mismo fenómeno, güey. Y lo iban a revisar y nada. Pues los fenómenos continuaron exactamente igual, con la misma intensidad y la misma falta de patrón identificable, como si la fuente del problema no estuviera, después de todo, en los cables.
Fueron quitando todos las alternativas y nada funcionaba. Ok. Cambió fusibles, no fueron fusibles. Y eran los tiempos de que el pinche cable era cobrezote así, de ese que nada más con pinza logras atorar, ¿no, güey? O sea, Pues no sé si en Alemania usaban ese cable, pero probablemente, porque ese es un invento más nuevo, ¿no? El el de cola de rata. cable y alambre. Bueno, que lo... Alambre es el gruesote. Ese, güey, ese es alambre, ¿no? Acá como Sí. que... Ya no sé. Porque ¿qué podrías hacer? ¿Recablear todo, güey, para...? Sí. Es lo que están tratando de evitar, güey, porque es carísimo. Es caro, ajá. Y porque en teoría no tenía nada de malo el cable, porque los estaban checando y sí pasaba electricidad, pero de repente habían unos picos que no sabían de dónde se produjeron, pero ese mismo pico no botaba los breakers. Ok. Entonces, Y no tronaba los focos. no, No, porque los Los desatornillaban. desenroscaba. Ajá. ¿Qué pedo? Pues para este punto en la historia, lo que ocurría en el despacho ya había trascendido por completo las paredes de la oficina. Empleados, clientes que acudían a las reuniones legales, el electricista independiente, técnicos de la compañía eléctrica, los de la compañía de teléfonos y pronto periodistas curiosos por el rumor que empezaba a circular por la ciudad, decían lo mismo. Todos coincidían de manera independiente entre sí en haber presenciado hechos que no encajaban con ninguna falla técnica conocida hasta entonces y que no podían explicar con lógica en lo absoluto. Ok. Entonces, con la compañía eléctrica y la compañía telefónica igualmente desconcertadas, incapaces ambas de ofrecer una explicación convencional, el caso llegó finalmente a oídos de dos físicos, Friedbert Karger y del Instituto Max Planck de Física del Plasma. Ay, güey. Yes, man. Planck. El Donde que inventaron el planking. La Es una neta posición muy constante que tienes que mantener. Gran Sí, atributo físico. es la constante Planck. Exacto, sí, güey. Estaba chido ese reto, güey. La neta sí me daba risa. Sí. Está Ajá. mejor que comer Tide. Sí, es mucho más. No, pero ese ya es viejo también, güey, ¿no? Pregúntale a Lobito por sus épocas de planking. Ajá. ¿Él hacía planking? Sí, güey. Planking y- Fotos de la IA así nomás de costadillo en lugares. ¿Cómo se llamaba el que bailabas? Que estabas todos parados y lo... Harlem Shake. Harlem Shake. El Mannequin Challenge. Están chidas. Sí, se han perdido valores. Necesitamos mejores. Sí, güey. ¿Dónde están los flash mobs de ahora? Ah, güey. No, ahora los flash mobs pasan en los medios tiempos de las finales de la Copa Mundial. Está raro. Pues imagínate que está tan cabrón el desmadre que le hablaron a un físico, güey, a un investigador de la Universidad Técnica de Múnich. Entonces, en diciembre de 1967, ambos se desplazaron. Perdón, es que me faltó el otro. También le hablaron a Gerhard Zika. Gerard. Ok. Otro físico. Es que está en cura, güey. ¿No? Me imagino así como Jurassic Park cuando llegan a buscar al paleontólogo, ¿no? O sea, sí llegar, pero por un técnico electricista. ¿Es usted el doctor Freaksback o cómo se llama? Sí. Sí, soy yo. Carger y Zika. Charger, güey. Charger todavía. Y sí, lo encontraron así planqueando, ¿verdad? Ya. It's me. Entonces, en diciembre ya llegamos a diciembre, güey, del 67, ambos se desplazan hasta Rosenheim para hacer algo que nadie había hecho todavía con ese caso. Una investigación instrumental, sistemática, con el único objetivo declarado de distinguir con precisión entre causas naturales, fallos técnicos convencionales y fenómenos genuinamente inexplicables. Wow. Ok. O sea, ya traían esa mentalidad de puede ser algo paranormal, güey. Pues más bien algo que no podamos explicar, como lo que mencionaba al principio de que tal vez el teléfono tiene una falla que jamás habíamos visto Sí, man. en la historia de los teléfonos porque no lo habíamos contemplado. Tal vez podemos encontrar algo que no se puede explicar, pero we will see. Pero Entonces, entonces le hablaron a un físico. Dos físicos. físicos. perdón. No, ¿Cuántos perdón. físicos se necesitan para cambiar la instalación para volver eléctrica? a poner un foco, güey. Y no tienen que desenroscar ninguna bombilla, güey. Se desenroscan solas, güey. Yo estudié con Oppenheimer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Qué vergas, güey. Es que yo vi, o sea, Borre vio que se me prendió el foco. Y, huevo. Son como nuestras menstruaciones, güey. Güey, de tanto convivir juntos. Nos sincronizamos nuestros remates. Pues su montaje experimental era para la época extraordinariamente serio. Instalaron osciloscopios, que en esos tiempos había un osciloscopio en una universidad. Simón. No los puedes comprar así en Mercado Libre a 500 ¿Qué es pesos. un osciloscopio? Donde conectas, o sea, que te muestra la onda de electricidad. Las ondas, el Synwave, que es una pantallita verde redonda en las películas.
y luego que le mueven y luego se ve... Y puedes ver ondas de audio, de electricidad y todo. De todo. Pero es para ver las ondas. Y con eso puedes saber, por ejemplo, qué frecuencia es, cuántos hertz, etcétera, etcétera. Exacto. Nice. Que hacen 50, ¿no? En caso son 60. ¿Aquí? Creo. ¿Nosotros somos 60? Ajá, ya creo que 50. ¿Cambia? No estoy seguro. Sí, cambia. Sí, bueno. Por eso PAL y VHS. No sé si tenga que ver, pero es NTSC y PAL. En Italia me compré un hentai, un VHS. Todos nos compramos un hentai cada quien y una porno. Ajá. Porque en Italia las vendían ahí y a los 16 te lo vendían. Simón. Y llegamos y ahí aprendí lo que es Que PAL. tienen región y todo el pedo, ¿no? Bueno. Güey, Es el formato, Simón. Es el formato, ajá. La velocidad y cómo está grabado es totalmente diferente. Aprendí, desarmé la videocasetera y si frenabas la cabeza de la videocasetera lo suficiente, veías como una si imagen. frenabas la cabeza, Juntabas cabezas Sí, güey. así. Pero ahí aprendimos lo que era PAL. Era pre-Google y todo. O sea, tuvimos que... Fue muy triste, güey. Y las guardé hasta hace un chorro. Así ya nomás como souvenir de Italia. Güey. ¿Y ya no existen? No, las Y- perdí con todos mis VHS y así. Sí. Qué triste. Fue triste, fue triste. O sea, nunca la viste, güey. No. Vi pedacitos, pero en ese tiempo era suficiente, güey. Así Ajá. veía un tentáculo No, y este una güey chichi desarmó la dibujada, videocasetera. güey. Y yo estoy Desarmó la listo. videocasetera y dijo, una videocasetera desnuda. Ahí se le paró. Me voy a rebobinar. Güey, eso estaba pensando. Antes teníamos que regresar el porno, güey. Sí. O sea, lo veías y luego lo quieres volver a ver. Ah, espérate, tengo que regresarla. Tengo que rebobinar mi Todavía se pornografía. puede, pero ahora es en 10 en 10, ¿no? Y ahora, ay, nomás le picas a lo que quieres ver. Antes Sí. si tenías muchas escenas, de que, este era antes o después del threesome Por eso en tenías la que casa seguirla. setentera, güey. Por eso tenían trama antes, güey. Sí. Para que siguieras. Aquí viene ya el anal. Sí, sí. Qué vergas, güey. Entonces, me digo que traen osciloscopios. Colocaron cámaras de alta velocidad capaces de capturar cualquier movimiento que el ojo humano pudiera pasar por alto. Añadieron galgas extensométricas, que es un tipo de sensor diseñado para detectar tensiones mecánicas mínimas en muebles y estructuras. Ok. Por si algún objeto se movía por causas físicas sutiles y saber si era por eso o por manipulación física. Ok. Entonces, palabras, sacaron todos los juguetitos que tenían Simón. para tratar de medir todo lo que les habían dicho que estaba pasando en la oficina. Su cámara termodinámica. Termodinámica. ¿Qué me da así? Pues mantuvieron una vigilancia continua, güey, las 24 horas del día durante un periodo prolongado, en un intento de eliminar por completo la posibilidad de que el fenómeno solo ocurriera cuando nadie estaba realmente observando con instrumentos calibrados. Ok. Lo que registraron, según sus propios aparatos, y no según el relato de testigos, fueron fluctuaciones de voltaje que superaban en más de 100 voltios los niveles normales de la red eléctrica. Y como les digo, sin tronarla. Es un chingo. Ajá. Junto con desviaciones de corriente de hasta 50 amperios. Ok. No, esa no es una cara de alguien que está sorprendido. No, sí estoy sorprendido, pero ¿Sí? me da miedo. Ujú. Es Tengo peligroso, miedo. ¿no? Sí. Los amperes son los que matan, no los volts. Sí, güey. Eso es lo que me digo a mí mismo cuando no quiero bajar los switches y voy a mover la corriente. Nomás 2 veces me que lo he electrocutado y nomás una fue enfrente de Gabe. Pero... sí. Y luego... ¿Y ella te rescató? No, pues, ay, no, Nomás fue un toque. Me dio el toque, pero estaba abajo de la mesa y me puse un putazote. Me dolió más el putazo de que... Ajá. Y me dolió más el ego porque Gabe me dijo, baja los breakers. Y yo, no necesito bajar los breakers. Es que, güey, te vas a dar un toque sí o sí siempre. Sí, man. No, Si yo vas a lo hago arreglar con algo. cuidado. Quitas un cable, un chingo de tape, otro cable, un chingo de tape. Nomás tienes que tener cuidado. Y luego quitas un cable, tape. Nunca tienes los 2 pelones, así en pelada. A Pero diferencia luego, de ¿qué en el pasó? sexo, en la electricidad, nunca tengas a los 2 pelones. Entonces, Sirve en todos los sentidos. Y además una vez me he electrocutado, pero no fue mi culpa. Fue culpa de una casa vieja. Que tocaste el switch. No, o sea, íbamos a ensayar y iba a agarrar el micrófono para decirles que estaba todo conectado y se me quedó pegado acá. O sea, me quedé pegado, güey. ¡Ay, güey! ¡ole! Simón. Sí, es bien peligroso los micrófonos, Sí. tengo pavor. ¿Dónde quedé? Que pasaban los 50 amperes. Y en ambos casos, güey, ni Karger ni Zika pudieron identificar una fuente convencional que explicara semejantes picos. Ni un cortocircuito, ni un fallo de aislamiento, ni ninguna de las causas habituales que un físico especializado en plasma
podría haber podido reconocer de inmediato. Entonces ya tenemos electricistas profesionales. Sí. Y voy a seguir diciendo alemanes, porque Sí. nacen ingenieros todos los alemanes. Ahora tenemos a físicos de plasma y todo que también dicen, I don't know, buddy. Sé qué está pasando, pero no sé por qué. Entonces Karger, este físico de formación rigurosa y sin ningún interés previo declarado en la parapsicología ni en fenómenos paranormales, porque no tenía por qué, describiría años después, en entrevistas posteriores, lo que vivió en aquel despacho como un genuino desafío para su propia disciplina. Según sus propias palabras, lo que observaron en Rosenheim no podía explicarse en absoluto con la física que él conocía hasta el momento de su carrera. Ok. Sam Neill, güey, en Jurassic Park, güey. Simón. No sabe cómo explicarlo. Ajá. Mira, yo vi esto, no te voy a decir que son fantasmas, pero no se puede explicar y yo soy físico. Entonces, esta es una afirmación de peso considerable, güey, viniendo precisamente de alguien entrenado durante años para desconfiar por sistema de cualquier explicación que no esté respaldada por mediciones sólidas y repetibles, como buen científico. Y es probablemente la razón principal por la que el caso Rosenheim sigue citándose hoy como el poltergeist más serio, entre comillas, jamás investigado en la historia moderna. Porque no depende únicamente de testigos asustados en mitad de una noche de tormenta, sino de físicos vinculados a estas instituciones reales, con equipos de medición real, calibrados, documentando algo que en el momento ocurrió y que todo se llevó al pie de la letra de la ciencia. No sí, fue... pues que de entrada, o sea, para empezar es... sí, es un poltergeist en un buffet de abogados. ¡Qué puta hueva! Y luego, ¿qué? O sea, bueno, mínimo va a comer hasta reventar. Ahí estaba, güey. Ahí estaba. Sí, o sea, sí, es demasiado alemán el caso. Sí. Güey. Totalmente, güey. ¿Dónde se pinche viene a meter? Güey. Entonces, convenientemente, no perder de vista un matiz, hay que no perder de vista un matiz esencial. Uno que a menudo se pierde en los relatos más sensacionalistas de este caso. Que un físico no puede explicar algo en el momento exacto en que ocurre no equivale automáticamente a una prueba de fenómeno paranormal, que es lo que decía anteriormente. Y sin agüitarnos, güey, lo que es. Lo el que resultado es. que disparen. Así Triste se si tiene no es que- una mangosta atorada en las paredes, güey. Ajá. Entonces aquí Eso, lo que güey. tenemos es un científico que dijo, hizo No. estas mediciones, no las puedo No explicar, sé están explicar raras. este pedo. Eso no quiere decir que sea un fantasma. Sí, mo. Pero tráiganse un sacerdote por si las dudas. Es todo esto, en el mejor de los casos, una anomalía documentada y sin resolver, no una confirmación de nada sobrenatural. Y como descubriremos más adelante, así que pónganle un pin a todo lo que estoy diciendo, no todos están de acuerdo en que la investigación de Karger y Zika fuera tan hermética, tan libre de fisuras como parece a primera vista cuando se cuenta de forma resumida. Ok. Entonces, este caso nos va a dar así carnita de dónde agarrar para todo, pero por eso es de mis casos favoritos de poltergeist. Entonces, entre tanta instrumentación, entre tantos osciloscopios y galgas extensométricas, hubo un patrón que todos los investigadores notaron con el paso de las semanas, incluidos los propios físicos, y es algo que rompió el caso. Ok. Los fenómenos solo ocurrían dentro de ciertas franjas horarias muy específicas. Encontraron el patrón, ¿no? Habían franjas que coincidían, casi sin ninguna excepción documentada, con nada más ni nada menos que los turnos de trabajo de una empleada de apenas 19 años. Ahí está. Yo dije, de seguro nomás era cuando iba la hija del Adam allá a la oficina. Sí, Era sí. una empleada, sí. Bien horny. Pues yo creo que sí. Y justo muchas de las que pasaba, está bien curioso, porque se esperaban a que se cerraran la oficina para que fuera el del teléfono o el electricista. Y pues Y no llegaban pasaba nada. y no había nada. Ajá. Simón. Y aquí es donde dices, what the fuck? Porque es importante que antes de hablar de la Fraulein, que está en el centro de este fenómeno paranormal, hagamos conciencia de lo que bien podría ser el origen de todos los poltergeist. La agonía de ser una muchacha adolescente. Sí. Lo he mencionado en casi todos los casos de poltergeist, pero siempre es bueno retomarlo, güey. Telequinesis recurrente espontánea. Al revés, pero sí. Espontánea recurrente. Esa madre, sí. Es que me acordé primero de la otra palabra. Por eso dije recurrente primero. Pero está bien dicho. Entonces, Te hubiera puesto medio en un examen. Sí, güey. Si es chido barco, pues, palomita. No era. pues Rosenheim no es un caso aislado. A lo largo de la historia moderna del poltergeist, un patrón se repite con una frecuencia que los propios investigadores de campo y
Ustedes, los veteranos de leyendas legendarias, han señalado y ustedes ya conocen. La actividad tiende a centrarse alrededor de niñas y mujeres jóvenes en plena adolescencia. Y hemos hecho episodios enteros de muchos de estos casos. Entonces, por ejemplo, uno de los antecedentes más citados es el caso de Esther Cox en Amherst, Canadá, en 1878. Con apenas 18 años y tras sufrir una agresión violenta por parte de un conocido de la familia, Esther se convirtió en el centro de fenómenos documentados por 16 testigos firmantes, incluyendo golpes, movimientos de objetos y hasta principios de incendio espontáneo. Cabrón, ok. Luego, casi un siglo después, en 1977, el famoso caso Enfield, a las afueras de Londres. Todo esto, como nos acordamos, giró en torno a Janet Hudson, de 11 años, y habían fenómenos de voces, movimiento de muebles y levitaciones reportadas frente a policías e investigadores de la Society for Psychical Research. Luego, en 1984, en Columbus, Ohio, Tina Retch, de 14 años y con un historial de maltrato familiar documentado, protagonizó uno de los casos más mediáticos y también más controvertidos, donde el investigador William Roll registró fenómenos que consideró inexplicables, mientras que el escéptico James Randi documentó con fotografías momentos claros de manipulación directa por parte de la joven. Ahora, es importante en estos dos casos recordar que muchas veces en estos casos de poltergeist, especialmente cuando empieza la prensa, investigadores, luego lo hemos platicado mucho de cómo se mezcla el fakear por llamar la atención. Mantenerlo. Ajá. Y llega un punto en donde ya no sabemos qué fue real y qué no. Entonces, en todos estos siempre es mantener la mente abierta, que sí es evidencia, que no, pero no. Y ahorita lo hablo al final, pero no más porque encontraste que fakeó la niña una vez algo, quiere decir que todo lo demás que te llevó ahí es falso y viceversa. Luego, después de todo esto, sabemos que las agentes más frecuentes de este tipo de fenómenos son precisamente adolescentes, mujeres jóvenes atravesando periodos de tensión emocionales intensa, por lo general conectado a este cambio hormonal que sucede con una mujer cuando entra a la adolescencia. Y ahora sí, volviendo a la persona que pudo haber conjurado esta energía en Rosenheim, su nombre aparece en las distintas fuentes que han cubierto el caso a lo largo de décadas con dos variantes distintas. Anne-Marie Schneider en algunos registros y Anne-Marie Chaberl en otros, pero es Annabelle. Y esta es una discrepancia relativamente habitual en casos de hace más de 5 décadas, donde la documentación original no siempre se ha conservado de forma, pues, perfecta para un proceso de verificación editorial. Entonces, sí, alguien tenía letra fea, ya no saben cuál era cuál. Sí, bueno. Pero todos consiguen. Hay foto de ella, aparte. Okay. Sabemos perfectamente quién es. Pues fue en este punto exacto de la investigación cuando entra a la escena motherfucking Hans Bender. Okay. Que era uno de los parapsicólogos más reconocidos de toda Alemania. Y era todavía los old school parapsicólogos que sí era gente seria. Okay. Tratando de investigar qué chingados sin está pasando. agüitarse si no es algo paranormal. Y sin andar con mamadas de tráiganme un sacerdote. Esto es una maldición, son demonios abajo de la cama, sálganse todos de la casa ya. Le dice a sus compas que vayan y se asomen por una ventana, güey. Sí, man. Sí. Sí. Entonces, Hans estaba al frente del Institut für Ganzbebiet der Psychologie, con sede en Friburgo. Bender estuvo personalmente entrevistó personalmente al personal de la oficina, luego revisó los registros de horarios y turnos y llegó a esta conclusión que marcó el rumbo mediático del caso a partir de entonces. La actividad coincidía de forma consistente y repetida con esta joven empleada. Fue el único que ya tenía una idea de lo que se estaba hablando dentro del campo de la parapsicología, de que por lo general está pegado a una niña y dijo... Pero qué miedo, llegué el parapsicólogo. A ver, tráiganme a las adolescentes. No, déjame les explico. El Shrek, ¿no? A la verga, güey. Pues la razón por la que dijo vamos a buscar a alguien, denme los récords de todos los empleados, era justamente este concepto específico dentro del campo de la parapsicología y muy de la época, conocido por los veteranos, la psicoquinesis espontánea recurrente, habitualmente por sus siglas en inglés RSPK. La idea resumida, de la forma más simple posible, sostiene que un estado de angustia emocional intensa y reprimida puede, según esta corriente de pensamiento, manifestarse como una forma de energía física incontrolada
y descargarse en el entorno mediante la persona, güey, sin que, y esto es lo importante, tenga control consciente sobre el proceso de lo que está sucediendo. Tienes un superpoder que no puedes controlar. Ajá. Sí. Jane Grey. De ahí viene lo espontáneo. Jane Grey, ¿no? Pero Sí. Jean Grey sí aprendió a controlar sus poderes gracias a Professor X. Sí. Terapia, güey. Entonces, aquí es importante hablar del RSVP porque es común. ¿El RSVP? RSVP. RSPK. Responde, s'il vous plaît. Del RSPK. Responde, s'il vous plaît. Porque a veces también se malinterpretaba. En ningún momento las fuentes serias de la época acusan a la joven de actuar de forma deliberada o maliciosa. Que es lo que pasa mucho después en otros casos. En ella lo está haciendo a propósito porque no quiere llenar los documentos del abogado. Es que una bruja en Catemaco te puso un amarre, mija. Entonces vas a tener que matar un pollo y pagarme 500,000 pesos y yo te lo quito el amarre. ¿Tu esposo trabaja con una rubia? Sí, sí. Y sabemos que Bender platicó con ella y ella misma le confesó sentirse profundamente frustrada con su trabajo diario y afectada emocionalmente por la reciente ruptura de un compromiso de matrimonio. Oh, shit. Sí. Ok. Ya trabajar en un despacho de adolescentes está horrible, pero lo que Bender asumió fue que el catalizador. ¿Se acuerdan que en casi todos los casos algo pasa? Simón. Papá pierde Un el evento trabajo traumático, o sí. se cambian de casa o hay abuso físico. En este caso es muy probable que haya sido el divorcio. catalizador. Era La su separación, pues. No, pero está comprometida. O sea, al final no se casó. No se casó, güey. Sí, güey. Sí. Entonces, sabiendo todo esto, la hipótesis central de Bender nunca fue ella está provocando esto a propósito, sino más bien, y cito, existe algo en su estado emocional actual que podría estar generando estos fenómenos sin que ella misma sea consciente de ello. Ok. Ahora, para nosotros que les estoy dando todo el contexto y que ya lo conocemos, es bien sabido esto. Pero imagínate ahí dos físicos del Instituto Planck y llega este cabrón y les empieza a decir estas cosas. Sí, está una como- mujer adolescente está haciendo esto. Ajá. Los dos físicos de ¿qué? ¿Una mujer? ¡Ay! ¿Y eso qué o qué? Y a ella también, ¿no? Así que, Ajá. morra, ¿no eres tú? Pero sí eres Es tú. tu poder psíquico, ajá. Sí. Pero sí, güey, qué culero. Sí, Annabelle, you're a wizard. Cuando finalmente dejó su puesto Annabelle en el despacho de Adam, la actividad cesó casi por completo, güey. Ok. Entonces, sea lo que sea, y bien documentado, el fenómeno sucedía cuando estaba Annabelle y no se detuvo hasta que se fue. Se fue. Annabelle. Y algunas fuentes sugieren que durante un tiempo limitado, fenómenos similares, aunque considerablemente más leves que los registrados en Rosenheim, continuaron manifestándose de forma esporádica en su nuevo entorno laboral, Ok. antes de desaparecer por completo y no volver a repetirse jamás. Que lo hemos platicado. Llega un punto, lo superas y ¡ay! Y ya, se acaba. Entonces, en 1969 se casó y desde entonces su nombre ya no volvió a asociarse jamás con ningún fenómeno inexplicado durante el resto de su vida. Ok. Entonces, como siempre, aquí el que salvó el día fue un vato. ¿Ok? Fue y le dijo a esta morra, ¿estás estresada? Yo te matrimoneo, morra. Píntale Aquí la verga. Vamos a terminar con este fantasma. Ghostbuster, ni que ver. Sí. Soy el Ghostbuster. Di que sí. ¿Qué onda, mija? Te voy a exorcizar. Ay, no. Te voy a sacar el pote. Sí. Yo sé lo que tú necesitas. Ahora, llegados a este punto, el caso Rosenheim deja de ser una historia ordenada y lineal y se vuelve en realidad mucho más interesante de lo que parecía al principio. Porque la evidencia a favor de una explicación paranormal tiene grietas serias. Y esas grietas han sido documentadas por gente con exactamente la misma vocación y rigor que Krieger y Zika. Y el mismo rigor que aplicaron ellos en ese tiempo. Entonces, un periodista y escéptico neerlandés, Piet Hein Hovens, fue uno de los primeros en señalar un problema fundamental que con el paso de los años resultaría difícil de resolver. Nunca se llegó a publicar un informe completo y detallado de toda la investigación realizada ahí en Rosenheim. Según Hovens, esa ausencia de documentación exhaustiva significa, según él, hasta el día de hoy, que no hay una forma real de verificar con precisión hasta qué puntos los parapsicólogos y los físicos
lograron descartar de manera rigurosa todas las explicaciones naturales posibles. Ok. O si simplemente se quedaron satisfechos demasiado pronto con la primera anomalía que no supieron explicar de inmediato, hicieron por vencidos. O sea, aquí ya empieza la pelea, como Sí, debería de ser siempre en cualquier caso. A ver, pero tú no pusiste en los informes ahí nada. Tú no mencionaste al adolescente. Tú esto, tú aquello. Sí, encontraste estas anomalías y lo dejaste de medir. Simón. Como si dijiste, sí, cada vez que viene ella, pero las dejaste los mismos días cuando estuvo que cuando no. Como que le faltó rigor científico, es lo que dice el periodista. Entonces, Hovens fue todavía más lejos en sus críticas. Señaló que Hans Bender omitió de forma llamativa en sus relatos públicos y publicados del caso un hecho que Hovens consideraba especialmente relevante para cualquier evaluación seria. Que la joven empleada fue sorprendida cometiendo un acto de fraude por un policía durante el transcurso mismo de la investigación. Lo que les platicaba de cuando luego la gente empieza a alterar las cosas o para llamar la la atención. la importancia que debería de tener. La agarraron poniéndole vaselina a un foco, güey. Con un hilito invisible, así como trompo. Ahorita sí hay los invisibles, pero no fueron los focos. No, güey. Sí. También apuntó a un detalle concreto sobre la famosa filmación del cuadro, porque era una filmación girando en la pared, uno de los momentos más citados en todo el caso. Mientras el primer informe, publicado por Bender, habla de un giro de 320 grados, prácticamente una casi vuelta. toda la vuelta completa. Sí, bueno. El metraje real conservado mostraba un movimiento de apenas 120 grados. Entonces, para mí es de... No te mames. De todos modos, se está moviendo, güey. Pero es que está muy raro que de 320 grados... o sea, no termina de dar la vuelta, güey. Si está horizontal, ¿no? Digo, vertical. Pero aquí lo que dice Hovens... O sea, mira, si fueron 320, iba a dar toda la vuelta como hasta por aquí. Ajá. 120 no es como hasta por acá. Que todos modos es un chingo o es más de un cuarto. Es que se movió. Sí. Pero para Hovens, esto era, y él lo dice, que era una discrepancia demasiado grande como para atribuirla a un simple error de estimación. Y es su forma de decir que Bender estaba exagerando cosas. Ok, ya. Ajá. Quitarle credibilidad. Sí, Entonces, no se movió 120, de 320 fueron 120. Entonces, ¿por qué Bender está... Si la Pero este güey estaba de hatercillo, güey, ¿no? Era abogado del diablo, como debe haber siempre. Sí, era hater y llegó, pero sí apuntó a unas cosas que tienen sentido. Pero esta sí se me hace bien de ñoño, güey. Así de... Pero es que no fueron 320. Pues se movió, meco, se movió. Sí, es algo que hubiera dicho yo. Y luego María me hubiera dicho, pues se movió no, ya. Se movió, no. Se movió, no, Espinosa. ¿Tú lo tocaste? No, yo tampoco, no. ¿Quién trae un pinche transportador, güey? Pero no fueron 320, ojo de buen cabrón. No soy transportadista. ¿Cómo se llaman los que miden ángulos? Transportadores. Transportadores. No trabajo en esas madres. Hice un cálculo rápido. Transportista espacial fuiste. A ojo de buen culero. Así decía de niño un chavito, güey. A ojo de buen culero. Pero tú lo conocías del... No, es una historia que escuché él que alguien más dijo. Okay. De niño decía ojo de buen culero. Pues luego, el físico británico John Taylor llegó a una conclusión todavía más directa y contundente en su valoración del caso. Sostuvo que era probable que las lecturas del registrador gráfico del medidor de corriente, esas mismas lecturas que tanto habían impresionado en su momento a Karger y a Zika, y que habían servido como uno de los pilares centrales de todo este caso, hubieran sido producidas de forma deliberadamente fraudulenta y que la explicación real y completa detrás de todo el fenómeno combinaba tres elementos muy humanos. Expectativa colectiva, sugestión ambiental y manipulación consciente por parte de alguien dentro de la propia oficina. Pero aquí llegamos a lo mismo. Esas son teorías para explicar lo inexplicable, pero también carece de pruebas. Yo sé, pero ¿es para qué haya esto en la oficina? ¿Para conseguir más clientes? No, exactamente. Más bien, esto yo lo veo como alguien que es el otro extremo de la incredulidad. Ajá. Cuando eres demasiado escéptico. Que una cosa va a invalidar todo. Y es que cuando uno quiere camellar se inventa cualquier cosa, güey, ¿no? Sí, o sea, güey. también a lo mejor nos dan libre el día si con mi telequinesis o no sé qué es. Psicoquinesis espontánea recurrente. Espontánea recurrente turbo. Apago todas las luces hoy y marco todos los teléfonos al mismo tiempo para que digan, ya, se acabó el día, váyanse a su casa. Sí. Y me voy a ir a pistear. Ajá.
Pero luego llega alguien y yo tomé medidas del cuadro de 120 y dice, no, tal vez es que Badía siempre quiere ver fantasmas. Sí, tú no estuviste ahí, de que se movió. Y que tiene que quiera ver fantasmas, es mi pedo. Sí. Eso, es que mis es eso. fetiches son mis problemas. Sí, entonces también está haciendo posturas científicas sin... Él tampoco tenía los datos. Ajá. Entonces nomás está diciendo, no creo que esos datos sean posibles, de seguro la cagaron en algo. Ajá. Toda la feria que se gastaron, güey, nada más para que era la muchacha que quería vacaciones y ya, güey. No mames, güey. O sea, le das las vacaciones y te ahorras una feria. Sí, bueno. Sí. Y hay un hallazgo más, quizás el más contundente de todos en términos puramente prácticos y demostrables de que algo raro está pasando. Un libro de investigación periodística publicado poco después de que el caso alcanzara notoriedad nacional, cuyo propio título se traduce aproximadamente como, y cito, falsos espíritus, estafadores reales. Relató con detalle que sus autores visitaron personalmente el despacho de Adam durante su propia investigación independiente y que ahí encontraron hilos de nylon atados discretamente a lámparas y a placas de la pared. Y los que, al tirar de ellos con cuidado, desde cierta distancia, producían exactamente el mismo tipo de movimiento que tantos testigos habían descrito insistentemente como inexplicable e imposible de reproducir por medios normales. Ahora, no hay foto de los hilos. Ajá. Ellos dicen que los vieron. Dos, no, guay. Es lo que yo estaba pensando, Sí, igual bueno. que tú. ¿Qué ganó este despacho? No sabemos. Si esto es cierto o no, pues es otra declaración que se hizo. Y A lo mejor, güey, no acaban sé. de comprar un seguro contra poltergeist. Lo querían cobrar. Sí, güey, lo querían cobrar, güey. ¿No sería también un infiltrado de algún otro bufete de abogados que de hacer un cagadero allá, güey, para que pierda credibilidad a aquellos cabrones, sí, güey? sí. No vayas con ese abogado, está embrujado. Ah, sí, güey. Ese güey dice que está embrujado su Sí, despacho, güey. mamón. Adam pierde todos sus Sí. casos. Vente con Loncar, el brazo fuerte de la ley. ¿Usted ha tenido accidente en automóvil? no vaya con Adam. Adam no bueno. Su abogado El de... licenciado Valeriano, ¿no? Sí, Ay, con sus No puede defenderse un fantasma que te anda defendiendo a ti, güey, de tus cargos de asesinato. Sí. Pero entonces hay reportes de hilos que podrían explicar cómo se movieron ciertas cosas, Ajá. pero que no explican las fluctuaciones eléctricas. Ajá. Hay mediciones de fluctuaciones y del teléfono, pero hay otro investigador que dice es que tal vez nomás no terminaron de medir o no vieron bien, y ese es todo el dilema que siempre sucede. El en estos eterno casos. Ajá. discurso antagónico de creyentes contra escépticos. Pero como debe de ser, ¿no? Sí. Y ahí en medio está, ahí justo en medio está lo más cercano a la ¿Por qué se está realidad o a la verdad. discutiendo, güey? ¿No? Se debe discutir. Ahora, ninguna de estas objeciones cierra el caso de manera completamente definitiva, convirtiendo, conviene decirlo con honestidad, perdón. De hecho, el propio Sigmund Adam llegó a solicitar formalmente una orden judicial para frenar la publicación de ese libro, del que decía que los hilos y todo eso, alegando que iba a dañar injustamente su reputación profesional. Porque dijo, Sí. güey, pues que yo no estaba tratando de fakear ningún fantasma. Pero la orden finalmente no le fue concedida por los tribunales porque dijeron, pues, y luego. Es un investigador que dice que vio hilos, güey. Usted no entiende. Señor juez, usted no entiende. Brian Loncar me está robando a todos mis clientes. Brian Loncar. Brazo fuerte. Pero todas estas objeciones, tomadas en conjunto, sí dejan algo bastante claro para cualquier espectador que quiera acercarse a este caso con una mirada crítica. La versión simplificada de la ciencia no pudo explicarlo, así que probablemente fue algo paranormal, es como mínimo una versión seriamente incompleta de lo que realmente ocurrió en aquel despacho. Sí. Es una conclusión estúpida, la verdad. Es una conclusión estúpida. Carece de inteligencia. Sí. Pero con la joven empleada ya fuera del despacho y sin nuevos incidentes que investigar ni documentar, el interés mediático y científico que había rodeado el caso durante meses se fue apagando con la misma rapidez con la que había estallado apenas un año antes. No sabemos Sí, a dónde se fue a trabajar. Así de cosa, porque dices que también reportaron. Sí, en otra oficina. ¿Otra oficina? Pero era secretaria. Entonces fue a otra oficina y hubieron cosillas, pero no Pero ya se tenía novio, ¿no? Esposo. Ya cuando se Esposo. casó ya se le bajó el pedo, güey, porque lo arregló un hombre todo. Simón. Y ya, baby. Llegó a cantar. Un vato Un arreglado. vato con un arte cunilingus, así de... Culilingus. Todas las noches cunilingus, ¿no? Todas las noches hasta que le sacó el poltergeist a orgasmo. No, aquí está interesante que, o sea, viéndolo todo, fueron meses. Entonces, incluso
una buena investigación científica para probar o para tratar de explicar. Es que en estos casos tienes que llegar a tratar de explicar, no a probar si son fantasmas o no, en mi opinión. Pero en cualquier investigación científica, 2-3 meses no es suficiente para encontrar un patrón, repetir cosas. Pero también ese es algo que he fallado mucho. Siempre digo que la única forma de hacer una investigación seria es rentar una casa 2 años, llenarla de instrumentos que midan todo y después de 2 años ya empiezas a ver la información, los patrones y todo. No sabes si pasa una vez al año. Por ejemplo. Bueno. Vamos a la embrujada del Paso, güey. ¿Cuál de todas? Pues la que fuiste con Omar y Ica. Ah, sí. Bueno, no sabemos si está embrujada, pero sí estuvo rara. Sí marcó un chorro de cosas. Y es Airbnb. ¿Ves? Ok. Entonces, ¿y si lo hacemos para investigación científica, se puede descontar de impuestos, no? Sí, no güey. sé, porque no somos científicos. Yo soy maestro. O sea, de maestría, ¿no cuenta? No creo. Ya, damn it. No sé, güey. Algo de mercado, güey. Este país no... Un estudio de ¿Un estudio de mercado. Este país no le... Sí, bueno. No factura y vamos a la comunicar educación. lo que encontramos. Ahí güey. está. Chavos, güey. Sí, Mames, son bien solucionadores de todo, güey. Órale, al Es que somos contador. vatos. Solucionamos todo, güey. Güey. Ok, pues, Sigmund Adam continuó ejerciendo su profesión como abogado en la misma ciudad sin volver a experimentar ningún fenómeno similar en su despacho durante el resto de su carrera. Y sin volver a mencionar esto, nomás fue algo que contaba, yo creo, Sí, en las pedas. Sí, de repente se ponía pedo y empezaba a hablar del poltergeist. Ajá. A huevo. Ya. Pues Friedbert Krieger siguió desarrollando su trayectoria como físico especializado en plasma, aunque el caso lo marcaría de forma permanente en cómo, pues, lo que años después sus colegas se la cagarían como el vato que fue a buscar fantasmas. Ok. Pero él también le sirvió mucho porque se dio cuenta de los límites y las certezas de su propia disciplina científica. Sí lo cambió de... Güey, neta, yo medí cosas que no eran posibles. Y no las puedo explicar. No digo que es un fantasma. Pero no vi puedo explicar. anomalías. Ajá, Sí, hay cosas ahí interesantes que investigar. Hans Bender, por su parte, continuó investigando fenómenos similares durante el resto de su carrera profesional, convencido hasta el final que lo de Rosenheim había sido uno de los casos mejor documentados e investigados de toda su trayectoria en el campo de parapsicología. Y Ok. pues sí, güey, tuviste... Simón. Sí, o sea, llegaste y ya te habían hecho lateral los físicos, güey. Fíjate que Carlos Trejo llega ahí con 2 físicos nucleares de CERN. Ajá. Al panteón ahí de Chochulita a buscar al pinche chaneque que se coge Sí, a las man. monjas. Sí, güey, llegué con Ringo Starr, güey. y en los de Metallica, güey. A huevo. Y pues el expediente como tal nunca llegó a cerrarse de forma oficial ni definitiva. No existe un veredicto público que declare el caso resuelto, como tampoco existe uno que confirme de manera categórica un fraude comprobado de principio a fin. Por eso es tan interesante. Lo que queda, más de 5 décadas después, es un archivo dividido casi de manera perfecta entre mediciones serias de física de plasma por un lado e hilos de nylon encontrados en una visita de un periodista por otro. Ok. Y después de ese diciembre de 1967, el caso Rosenheim se sigue citando activamente en ambos lados de un debate que no muestra señales de resolverse pronto. Para los defensores de la parapsicología, sigue siendo la prueba más sólida y mejor instrumentada jamás recogida de un fenómeno psicoquinético genuino, respaldada nada más y nada menos que por físicos de la institución tan prestigiosa como la de Max Planck. Para los escépticos, el cambio es un ejemplo casi manual de cómo la sugestión colectiva, la falta de rigor metodológico en documentación final y posiblemente un fraude puntual perpetrado por alguien con acceso directo a la oficina pueden construir todo un misterio que ninguna institución jamás va a demostrar, como simplemente alguien se tomó la molestia de poder hacer algo para pasársela chido, hacer una broma, pero de nuevo caen en mi teoría es que es esto y todo es fake, pero no tienen pruebas. Así como el otro es, mi teoría es esto, pero te faltan pruebas. Ajá. Mínimo tenemos los documentos de lo que sí se midió. Eso sí existe. Pero esto es lo que hace a Rosenheim el caso que amo, güey. ¿No? Lo que hace que los relatos de poltergeist son algo que la ciencia no puede explicar, güey. Esto hace que por primera vez en la historia se documente este tipo de fenómeno y que se usó osciloscopios calibrados, cámaras de alta velocidad y físicos vinculados con instituciones reales
pero que incluso después de todo esto, rigor instrumental, el final queda abierto a interpretación, dividido, sin conclusión satisfecha, porque ambos lados del debate son igual de válidos. Y tal vez esa sea, después de todo, la lección más honesta que nos deja Rosenheim. Como diría el ufólogo e investigador Jacques Vallée, cuando tratamos de estudiar estos fenómenos, no estamos tratando simplemente con eventos físicos aislados, sino con un entramado complejo donde la psique humana, la percepción y la experiencia se entrelazan. Quizás lo paranormal sea, por su naturaleza propia, algo inherentemente inmedible. Un fenómeno que se nos escapa entre los dedos en el momento exacto en que intentamos encasillarlo en un osciloscopio o atraparlo en una ecuación. Al final nos queda un caso donde los instrumentos apuntaron directamente al corazón del misterio y aún así la certeza absoluta siguió siendo lo más elusivo de todo. Enigmático. ¡Enigmático! Sí, o sea, pues, pasaron cosas, no se pueden explicar. Y No ya. por eso dice que no pasaron. Ajá. Y no porque pasaron Quiere decir que son fantasmas. Simón. Esa es la frase. Vamos a hacer una camisa con esa leyenda. Simón. Ok. Está interesante. Sí, cabrón, güey. Sí. Te deja pensando. Pero también da coraje, güey, ¿no? O sea, que llegue un cabrón y desmerite todo. Así de, ay, pues voy a escribir ahí algo que no mames. Sí. Y también en esos tiempos, pues los científicos iban a tratar de ver qué está pasando con la electricidad, güey. No se quedaron a ver qué está pasando con los fantasmas. Entonces, era la parapsicología y también eso de no me quiero juntar contigo, cabrón. Simón. Y Anabela, Está ¿no? interesante También. tu teoría de la morra, pero si me ven mis colegas del Instituto Max Planck, me van a quitar mis mis CONACYTs. Sí, güey, está difícil. Porque sí, o sea, si toda la vida le siguieron diciendo, ay, ¿tú qué, güey? Tú pinche, tú cazas fantasmas, cállese. Sí, mo. Pero ahí vi, Entonces, es como el nuevo Avengers. O sea, tienes físicos con instrumentos bien vergas y luego lo juntas con alguien que conoce el sistema, que encontró el patrón, que dijo, esto es un fucking poltergeist, va a ser alguien de la oficina. A ver, tráiganme a las jovencitas. Esa parte sigue sonando raro, pero Sí. lo entiendo, sí. Pero juntos, no es alguien que traiga, ¿cómo se llama? Las especulaciones del pueblo y así. Es alguien que O dice, que trae un pedo religioso. sí, y- más arregla un arrumaco que un rosario, güey, Ajá. ¿no? O sea, la neta. esto puede que sea una chava y es el telequinesis, es la historia. Ustedes tienen cómo medirlo. Vamos a tratar de encontrar pruebas. Y pasárnosla bien chido y luego escribir un libro. Y reírnos de ello. Muy bien. Pues síganos en todos lados como Leyendas Podcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Ahí me encuentran como El Va Diablo, nuestro podcast terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Brian Longar, el brazo largo de la ley. Pam, pam. Michael Gopin. Oh, Michael Gopin. Se fue el poltergeist de Rosenheim. Rosenheim. Poltergeist. Believe. Ajá. Pero bien. Sí, o sea, Con fundamentos y razón. Y Sí. con maravillarte de que estas cosas suceden, hay que, o sea, hay que pueden- examinarlas. ajá. Y Sí. si no capturas nada, está chida, güey. Sí, ¿no? o sea, ya comprobaste que pasó algo ahí que no puedes explicar. Ya. Cool. Un paso. Es un excelente Echarte un avance shot ya, güey. y úsalo para ligar Sí, en el mon. bar. Es- No falla. No. Totalmente. Cómprate la guía del ligue del wherever, ¿no? O sea, mejor, güey. ¿Qué será peor, güey? ¿Que te llegue a tirar rollo un güey hablando de fantasmas o que te llegue a tirar rollo un güey que leyó el libro del Liga del Wherever? Díganos por favor en los comentarios. Yo necesito saber eso. Hay una competencia aquí por mi honor. No, la competencia que realmente vale es la de que asesinos quieren escuchar en Agosto Asesino. Sí, Esa acuérdense. vale la pena. Esa, estén atentos a las redes. Por primera vez ever, ustedes le van a poner el asesino a agosto. Así Así que es. váyanse a votar. Ya salió el primer ganador. Nielsen, ¿verdad? ¿Fue? Sí, Nielsen. Nielsen. Ya voten. Y los demás, los que no queden, eventualmente van a salir. El chiste es que Pero van a son los de salir agosto. primero por ustedes. Ah. Por ahora sí que por sus huevos. Leyendas. A votar por leyendas. Ya córtale, Ranfisto, se salió de control, güey. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo.
Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.